Para eso voy a compartir con ustedes un material para que podamos ver la aplicación. No sé si ya hicimos en el plano este. Ya hicimos este ejercicio en plano. No, Inge. Ya. Entonces vamos a ver la primera aplicación en el plano. Dice el ejercicio en la unión de soldadura de filete de dos placas como se muestra en la figura 18411. Determinar la carga P máxima que puede soportar la unión. Cuando A es 10 centímetros, B 15 centímetros, C 3 centímetros, D 15 centímetros, E 10 centímetros, ES 1 centímetro, B 1H1 esfuerzo de corte tau 1000 kilogramos por centímetro cuadrado. Esta es la información. Este es el arreglo. Dos placas colocadas en esta posición con una soldadura en este perímetro traslapado de la parte del elemento de la placa 2 o B y la carga externa aplicada en este punto de la placa con la pendiente correspondiente. Es una unión en plano, en dos dimensiones. Para resolver este problema, previamente debemos esquematizar esta soldadura. Antes, quién sabe, hay que ver cómo está conformado la geometría de soldadura para determinar si vamos a colocar los ejes en el análisis de la soldadura a través del centroide de la soldadura, de la sección de soldadura, o a través del perímetro exterior del elemento que se une con la soldadura. Si las dimensiones del espesor de la soldadura son pequeñas, no hay mayormente inconveniente en colocar los ejes de referencia en el perímetro exterior de la placa unida con la soldadura. Por el contrario, si los espesores de la soldadura son grandes, sí le va a afectar y habrá que incorporar en el centroide de la sección transversal de la soldadura. Entonces, para eso, en la solución dio, esta es la forma de la soldadura. Es un cuarto de círculo. Este es su espesor, ES, y su espesor, ES. De la práctica se puede ver que esta conformación es la deposición de soldadura que une a los elementos y este arco es difícil darle con exactitud. Por tanto, estos arcos, por muy perfectos que están realizados en la práctica, siempre tienen algunas hendiduras o algunas salientes en partes, naturalmente mínimas, aquello que es tolerable. Entonces, debido a esta causa, los que desarrollan este tema dicen, en vez de tomar un cuarto de círculo en la sección de soldadura, podemos tomar un triángulo, así, uniendo estos dos lados y conformando este triángulo. Aquí está. Ahí podemos ver. Dice, en este triángulo que vamos a encontrar la soldadura y este excedente va a formar parte de la seguridad nada más. Entonces decimos que la parte de falla en esta soldadura más o menos obedece a esta línea que se conoce como garganta de falla. Esa garganta de falla es perpendicular a esta hipotenusa y en la mitad de este ángulo recta, 45. A eso llamamos TS, garganta de falla. Por tanto, esto por el 45 de este ángulo. Ese es 1 centímetro y eso será 0,707. Lo que quiere decir que esto es 0,707. El centroide de este triángulo está a 1/3 de su base y a 2/3 de este lado del vértice. Por tanto, este será el centroide. Aquí vamos a ver
Este es el centroide. Si proyectamos el centroide, se va a proyectar así. Esta es la distancia, TS4 y TS4 vertical, para determinar el centroide de la soldadura. Si este espesor es apreciable, estamos diciendo que los ejes diagonales debemos pasar por este centroide de la sección de la soldadura. Pero como podemos ver, este TS es tan pequeño, es menos de 1 centímetro, 2/3 de soldadura, más o menos. Entonces, cuando horizontalicemos, esto todavía se hace más pequeño. Y entonces esta cantidad es del orden del 0,4, 0,38 de centímetros, como 4 milímetros. Es 4 milímetros, no va a incidir. Por tanto, podemos poner los ejes de referencia a través de estas líneas del espesor. No va a variar. Entonces, con esa aclaración, el siguiente paso, saco esta gráfica de la soldadura colocada, esquema. Si no está hecho, gráfico, ahí está la soldadura. En esta soldadura debo determinar el centroide. Para eso coloco ejes referenciales de tal forma de colocar en este perímetro de la placa, de tal forma que el resto de la soldadura quede en el primer cuadrante. A este le llamo eje horizontal U y a este le llamo eje vertical B, coincidente con estas aristas. Entonces, en ese esquema de soldadura, coloco los ejes de referencia U y B. Determino el centroide. Esta es una figura compuesta de 3 figuras simples. Por tanto, le puedo aplicar ejes paralelos. Y digo que el centroide respecto al eje horizontal U ha de ser igual, UG, ha de ser igual a la sumatoria de esta área. Discretizo esta figura en 3 figuras simples, 1, 2 y 3. Y digo, esta área por su distancia de este eje a su centroide, más esta área por la distancia de este eje a su centroide, más esta área por la distancia de este eje al centroide, dividido entre la sumatoria de este más este área. Eso está aquí. UG igual a la sumatoria de áreas por sus distancias en U al centroide, del eje vertical al centroide de cada elemento, dividido sobre la sumatoria total de las áreas de sus elementos discretizados. Eso dice que me da 5. Para la parte vertical, de similar manera, digo, este BG va a ser a la sumatoria de las áreas por sus distancias verticales del eje horizontal al centroide de cada elemento, dividido sobre el área total. ¿Qué estamos diciendo? Para el BG, sumatoria de esta área por esta distancia de este eje al centroide, más sumatoria de esta área por esta distancia de este eje al centroide, más esta área por esta distancia al centroide vertical. Todo dividido entre la sumatoria de áreas. Ejes paralelos. Y de esa forma determino el centroide. Una vez que he determinado el centroide, coloco los ejes centroidales en esta gráfica a la distancia UG de aquí y a la distancia BG coloco el centroide. En este centroide coloco los ejes X, Y y Z. Una vez que tengo los ejes centroidales, las cargas, la carga externa aplicada en este punto, aquí, en esta idealización de la sección, este es el punto P, está la carga P. Descompongo esta carga en sus componentes X y Y por conveniencia. Como aquí tengo la pendiente, puedo determinar este ángulo. Este ángulo va a ser alfa igual al arco tangente de B sobre H. Y tengo este ángulo. Con ese ángulo descompongo esta en X, digo, coseno de este ángulo va a ser a esto, PX sobre P. De ahí despejo PX a ser a P por el coseno del ángulo alfa. Esta, la vertical,
va a ser igual al seno de este ángulo, que es esto mismo, sobre esta hipotenusa. En el espejo esto será P por el seno de alfa. Tengo estas fuercitas descompuestas. En esta figura en la que determino el centroide, traslado estas fuerzas de este punto de aplicación al centroide aquí. Acá, restito, llevo aquí. Este otro, aquí, con todas sus características. Además, debo trasladar el efecto de la excentricidad cuando la carga está aquí. O sea, el momento que me genera la carga estando en este punto. Entonces digo, ese momento va a ser igual a esto por este bracito, menos a esto más esto por este bracito, en este otro sentido. Eso me da, dice, un momento en este sentido que le llamo MZ. Está respecto a este eje Z. Así. Ya tengo trasladados al centroide las cargas y el efecto de la excentricidad de las cargas. Este problema es equivalente a este otro. Entonces procedo en este a resolver. Para determinar los esfuerzos debidos a las cargas axiales que pasan por el centroide Px, Py, y debido al momento, los esfuerzos segundos, voy a necesitar condiciones geométricas. Para eso voy a encontrar el área de la soldadura, la inercia de esta soldadura con respecto a este eje, la inercia con respecto a este otro eje, el producto de inercias y la inercia respecto al eje Z. Aquí digo. Características geométricas. UG, ya tengo. Área es la sumatoria de las áreas parciales que tenemos aquí. Esta área, que va a ser esta longitud por TS, más esta longitud por TS, más esta longitud por TS. Eso es el área. Ahí tengo garganta de falla por la sumatoria de su longitud, si me da esa cantidad. Las inercias respecto al eje X, inercia, como es una figura compuesta de varios elementos de geometría simple conocida, lo que hago es aplicarle ejes paralelos igual y digo, la inercia de esta soldadura respecto a este eje va a ser a la inercia de cada uno de sus componentes respecto a su eje local x0. Esta es la primera. Entonces le coloco su eje centroidal x paralelo a este en 0. Que pase por el centroide. Es el x0. Su inercia de estito respecto a su eje local es esto multiplicado por este al cubo, su longitud por TS al cubo sobre 12. Ese es respecto a este su eje. Pero como la inercia debo sacar respecto a este eje, más esta área multiplicado por esta distancia de este eje al centroide de esa figura al cuadrado. Más de este elemento con respecto a su centroide, eje local x0 de este. Ahí digo que su inercia va a ser TS por L2 al cubo sobre 12, más TS por L2 y por la distancia de este eje al centroide de esta figura. Entonces, pobrecito al cuadrado, más este elemento. Y de esa forma encuentro con X. Con Y, similar análisis, X paralelos, es el eje, encuentro esto con respecto a su eje local Y0, respecto a su eje local Y0 y con respecto a su eje local Y0. Entonces, de esa forma determino la inercia en X, inercia en Y, la inercia respecto al eje Z, por sus características geométricas, se dice que la inercia en Z, en el eje longitudinal, es igual a la suma de las inercias con respecto al eje X y Y centroidales de la sección. Esto más esto, que me va a dar esta cantidad. Una forma. Otra forma es aplicarle este principio de ejes paralelos y en este proceso las cantidades pequeñas elevadas al cuadrado despreciarlos
Y de ahí sale esta formulación. Dice que la inercia respecto al eje Z longitudinal es igual al espesor de la soldadura, PS, que multiplica la sumatoria de el primer elemento, su longitud al cubo sobre 12, más su longitud de este elemento por sus distancias del eje de ejes centroidales al centroide del elemento, en x al cuadrado más en y al cuadrado, más del otro elemento aquí. Primero para este elemento, ¿no? Decimos sumatoria de t por sumatoria de la longitud. Su longitud de esto al cubo sobre 12, más esta longitud que multiplica a esta distancia de este eje a su centroide x al cuadrado, más la distancia de este eje al centroide y cuadrado. Y eso hago para este elemento. Va a ser esta longitud al cubo sobre 12, más esta longitud por esta distancia al centroide x cuadrado, más de este eje al centroide y cuadrado, más de este elemento y de todos los elementos. Y de esa forma encontramos esta inercia, que va a tener una pequeña variación. La cantidad de operaciones ambos es diferente. Por tanto, no van a ser exactamente iguales. Aquí, por ejemplo, hay una pequeña variación, ¿no? Que no es grande, pero está dentro de márgenes tolerables. Ya tenemos las condiciones geométricas. Puedo proceder a determinar estas cargas descompuestas en direcciones x, y, z. Pues voy aquí. Este ángulo ya encontramos que el px ha de ser p por el coseno de este ángulo alfa. El py va a ser p por el seno de este ángulo alfa. Y entonces determino, ¿dónde está? Px, de acuerdo a esto, tiene esta dirección, Px, y Py tiene esta dirección. Sentidos positivos, x a la derecha positivo y y hacia arriba positivo. Entonces, este va al otro lado, negativo, menos Px. Esto va hacia abajo, menos P y E. Tenemos aquí las figuras. Px igual a menos 0,707 P y Py menos 707. En Z, el eje perpendicular a la hoja, no hay componente, por tanto es 0. Una vez que tengo estas cargas que hemos trasladado aquí al centroide, son cargas axiales. Por tanto, el esfuerzo que causan la carga Px, Py son constantes a través de toda la sección, del mismo valor. ¿A qué va a ser igual? A eso les hemos llamado primas. Sigma prima en la dirección X va a ser igual a esta carga Px dividido sobre el área de toda la soldadura. Y eso va a ser desde este punto en toda la longitud de la soldadura del mismo valor. La carga actúa así, la soldadura debe actuar en otro sentido, equilibrante, en todos los puntos. Para el sigma prima y, debido a esta carga, es axial, va a ser esto sobre el área de la soldadura. La carga actúa así, la reacción en la soldadura debe ser en todos los puntos de la misma magnitud. Py sobre área de la soldadura. Y de esa forma tenemos los esfuerzos prima. Sigma prima X a Px sobre A. Sigma prima Y, Py sobre A. Sigma prima Z, Pz sobre A. Aquí tengo el valor, el área también tiene valor, hago las operaciones, me da esto. Aquí Pz es 0, 0 sobre cualquier cantidad es 0, ¿verdad? 0. Ya tengo las primas. Las segundas, debido al momento, debido a este momento, primero determino el momento. Para determinar el momento, aquí está el centroide. Entonces, de aquí del centroide prolongo esta y determino esta posición de la carga, el punto P respecto al centroide. Esto le llamo YP y de aquí esta distancia horizontal XP. Y digo, el momento aquí va a ser igual a esto que hace girar
en el sentido por el centroide, está arriba, va a ser P menos PX por esta distancia YP. Más o menos lo que ocasiona esto. Respecto a esto hace sentido, será positivo, más PY por XP. Hago operaciones y dice que el momento saliente es en ese sentido, MZ. Ya tengo el valor del momento. Este momento en X no existe. No hay fuerza que genere momento en X, momento en Y tampoco, y solo hay momento en cero. Aquí está. XP y YP que decíamos lo que hemos determinado. MX, no hay fuerza en Z, no va a generar momento en este. En Y no hay fuerza PZ, no va a generar respecto al eje Y. No solo momento a este eje. Aquí podemos ver. El momento respecto a este eje X debe ser o así o así. ¿Qué le va a permitir hacer en este sentido? La fuerza en Z, no hay. El momento en Y tiene que hacer esta operación, si es positivo, y si es negativo, esta otra. Por tanto, ¿qué le va a permitir hacer ese momento? También el PZ. No hay PZ. Por tanto, no hay momento ni en X ni en Y. El momento en Z debe hacer respecto a este eje Z, así o así. ¿Quiénes causan? La fuerza en X y la fuerza en Y colocados en este punto. Entonces tenemos de ahí el momento en Z. Una vez que tenemos el momento en Z, tenemos las inercias, procedemos a determinar los esfuerzos segundas en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Estos esfuerzos son variables en toda la longitud de la soldadura. Estos en X van a variar desde aquí, todo esto varía cambiando su valor hasta aquí. Lo mismo los segundos en Y, lo mismo los segundos en Z. Estos esfuerzos segundos debidos a los momentos debe calcularse para cada punto. Para determinar qué puntos vamos a analizar, vemos el comportamiento. Como estos esfuerzos debido a las segundas son variables en todo el trayecto de la soldadura, entonces debo buscar de alguna forma para reemplazar ese proceso de análisis continuo algunos puntos críticos. ¿Cuáles son esos puntos críticos probables de esfuerzos extremos? Normalmente donde empieza la soldadura, donde hay un quiebre brusco de dirección de soldadura o en el final de soldadura. Entonces, en esta soldadura, para encontrar el esfuerzo crítico máximo, debo analizar mínimamente este punto, que le voy a llamar 1 o A, este punto 2, este punto 3 y este punto 4. Y en cada uno de esos puntos, los primas, los segundas, sigma segunda en X, ha de ser diferente en los 4 puntos. Y lo mismo, el esfuerzo segunda en Y y el esfuerzo segunda en Z, si es que hay. Bueno, entonces, dependiendo de la posición del punto respecto al centroide y de las cargas externas, van a ir variando. En algunos casos, por simetría respecto al eje y posición de la carga, podrían dar algunos puntos de valores similares, ¿no? Puede darse. Pero en cuanto se dé, será fruto de ese análisis que estemos haciendo. Entonces, paso a determinar estas segundas. Como he visto que es variable, entonces debo hacer al menos 4 puntos. Entonces digo, para el punto 1, el punto 1, A le estoy llamando, para este punto A. Para este punto A determino esta su coordenada XA y YA. XA es esta distancia conocida de aquí hasta aquí, su longitud, y conozco esto que es el UG. Esto menos esto es esta distancia XA, y es 10.
Esto parece que era, aquí tenemos, esto es D. D es 15. De aquí hasta aquí es 15. UG, vamos a ver cuánto hemos sacado. UG hemos sacado 5. ¿Qué quiere decir? Que la distancia esta distancia va a ser 15 menos esto 5. Va a ser 10. Ahí está. En Y conocemos esto. Y esa distancia es esta. B. B es 15 centímetros. Esto es 15. UG hasta el centroide, o BG hasta el centroide. BG es 7,5. 15 menos 7,5 nos va a quedar 7,5. Lo que nos dice que este YG es 7,5. Y eso hacemos para determinar el punto A, el punto B, el punto C y el punto D, las coordenadas. Ahí está. Para el punto C, este es el punto C. En X va a ser esta distancia, de aquí a aquí. Esto es igual al UG, 5. En Y es esto, igual al BG. El BG es 7,5. 7,5. El B es este puntito. De aquí a aquí en X y es 5. En Y, de aquí del eje centroidal, de aquí a ahí, 7,5. 7,5. Para este puntito, X es esta distancia. 15 menos 5. 10. En Y, esta distancia que es igual al BG, que es 7,5. Y así hemos determinado las coordenadas de los 4 puntos, donde queremos determinar los esfuerzos segundo. Para el primer punto, para este. Para determinar este, vemos que de la traslación de las cargas y los momentos, en el centro D solo hay fuerza en P, X, y fuerza en PY, en dirección y el momento Z. Esto sí hemos considerado en las primas. Este momento en Z va a generar el esfuerzo segunda. Entonces, me voy aquí y digo, aquí el momento hace esta operación. Quiero para este punto. Digo, sigma segunda en X y en Y me va a generar este momento. Este momento en Z tiende a hacer girar todos los puntos en este sentido de la soldadura. Para este punto en específico, trazo este radio, hasta ahí. El esfuerzo es perpendicular al radio. Entonces, ese momento va a generar esta fuerza, que va a intentar hacer girar así. La soldadura debe oponerse a esto para equilibrar. Por tanto, tendrá este sentido. Descompongo esta dirección. Sigma segunda en X va a ser menos en el punto A. Y sigma segunda en A en dirección Y va a ser positivo. Y va a ser igual a este momento en Z que está provocando sobre la inercia respecto a este eje Z. Y la distancia de este eje Y es X al punto. El esfuerzo segunda, en este punto, en Y, ya hemos descompuesto, esto era así, esto va así, este era el X y este el Y. Va a ser positivo. Sigma segunda en AY va a ser igual a más este MZ dividido sobre la inercia respecto a este eje y por la distancia, como estoy buscando el esfuerzo en dirección de este eje, la distancia de este eje al punto. Y tengo el sigma segunda en Y en el punto A. Aquí los represento. Ya encontramos el prima. Aquí. Sigma prima, esto en A, en B, en C es lo mismo, porque las cargas son axiales.
Entonces, esta es positiva, en todo el recorrido va a ser positivo. El Y también es positivo, Z no hay. Entonces aquí, para este punto, digo, el sigma prima X positivo es a este lado. Esto es sigma prima AX. El sigma prima AY también es positivo, de aquí hacia arriba. Sigma prima AY. El sigma segunda AX, hemos sacado que de aquí va a venir a este lado, es negativo. Ahí está. Sigma segunda AX. En Y, como este era el radio y hacía esta operación, este es el Y, positivo. Sigma segunda en AY. Ya tengo los esfuerzos en este punto A. Procedo a determinar las resultantes de esfuerzo sobre este punto A. Eso quiere decir, voy a sacar el esfuerzo en el punto A en X, el esfuerzo en este punto A en Y. El esfuerzo en este punto A en X va a ser igual a esto, más sigma prima AX, menos sigma segunda en AX. Ya tengo la resultante. Dependiendo cuál es mayor, o va a ser así o va a ser así. Luego en Y, digo, sigma en AY, en este punto, en la dirección Y, ha de ser igual a esto, más, hacia arriba, sigma prima en AY, más sigma segunda en AY. Y tengo las resultantes así. Como ya tengo las resultantes, aquí vamos a ver qué valores salen. Aquí está. Para el punto A, sigma segunda X negativo, sigma segunda Y positivo, sigma segunda Z 0, y aquí están la suma. Sigma en A en la dirección X, como era más menos, el que es mayor va a mandar. Dice que es mayor y nos da menos 0.08086 dp. Ya tenemos el sigma segunda en A, o perdón, sigma componente en la dirección X, en el punto A. En Y, los dos se suman y será esto. Puedo representar estos valores. Aquí, si no tuviera estos, la resultante en X va a ser, aquí hemos visto que la resultante en X es, aquí está, negativo. Quiere decir que tendrá de aquí a este lado. Sigma en AX. Sigma en AY hacia arriba. Entonces hago la composición de esto. Agarro gráficamente los 1 y este es su resultante. Y es igual sigma en A resultante, ha de ser igual a sigma x al cuadrado más sigma b en x al cuadrado, raíz de eso. La sumatoria de las resultantes al cuadrado, raíz de la sumatoria de las resultantes al cuadrado. Y de esa forma saco esto. Ese procedimiento aplicó para cada punto. Aquí está para el punto B. Los primas no van a cambiar. Prima en X, positivo esto. El punto B. En Y, positivo. Está, prima Y, positivo. Debido a los momentos, el momento para este punto hace esta operación, va a jalar aquí. Su equilibrante es de este lado. Por tanto, X va a ser este negativo y este Y va a ser negativo. Quiere decir que en este punto el esfuerzo segunda en X va a ser negativo. Ahí está. Sigma segunda Bx. En Y, sigma segunda By negativo. Ahí está. Otra vez hago la resultante. Digo sigma en X en el punto B, en este punto, al sigma prima Bx más menos sigma segunda Bx. El sigma en By ha de ser igual al sigma prima By más menos el sigma segunda By. Y tengo las resultantes, aquí los valores del punto B. Ahí está.
En B'Y era negativo, en By es negativo, en Z es 0 y la resultante. Más menos dice que este es el mayor y me da negativo la resultante en B. En Y, más menos, dice que el mayor es este, entonces me da positivo. En Z es 0. De aquí la resultante digo que va a ser raíz cuadrada, sigma, resultante en B ha de ser igual a la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Ahí está. Como esto es 0, igual a esto al cuadrado. Y de eso sacamos que la resultante en B tiene este valor. Lo mismo podemos sacar con estos valores que estamos sacando las resultantes. Ya podemos determinar la cantidad de carga que puede soportar en cada uno de esos puntos. Dice, estas resultantes calculadas bajo esta metodología se pueden igualar al esfuerzo de corte. Son en realidad, dice, esfuerzos de corte. El esfuerzo de corte de la soldadura que estamos usando, el enunciado nos ha dado aquí 1000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces digo, aquí en el punto B, este esfuerzo ha de ser igual a 1000 kilogramos, que es el esfuerzo de corte. Ya despejo esta P. Como estoy hallando en el punto B, voy a decir que esta carga P es el que aguanta el punto B. Entonces de aquí despejo el PB y voy a tener 1000 sobre esta cantidad. Y dice que eso me da 110.990 kilogramos. ¿Qué me está diciendo esto? Que el punto B de la soldadura A, B, C, D. Este punto de la soldadura está trabajando a 1000 kilogramos sobre centímetro cuadrado cuando esta carga ha alcanzado el valor que acabamos de calcular. Esa carga, hemos dicho, en B, 119.990. Dice, hasta que esta carga externa sea de 119.990, este punto no va a colapsar. Va a estar trabajando a 1000 kilogramos sobre centímetros cuadrados al corte. Este punto. Los otros no sabemos. Entonces de todas formas, si le pongo 119.000, va a afectar sobre todos. Pero esta no se va a romper. Deberé calcular los otros para verificar. En este punto A ya calculamos. Vamos a comparar. Este es el punto A, la resultante igual a 1000 kilos. De aquí despejo. Y este es el PA. Aquí dice el PA 15.833,06 kilogramos. Dice que el punto A solo puede aguantar a que P tome este valor. Aquí. El punto A es este. Esta carga debe tomar máximo 15.000 y fracción para que esto esté trabajando a 1000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para este hemos puesto 119.000. Si le pongo 119.000, esto no se va a romper. Pero este punto ya es hecho trizas, porque solo aguanta que sea 15.000. Y eso hay que comparar para este punto, para este punto. Vamos a ver para el C. Para el punto C, este es el punto C. Similar proceso hacemos para el punto. Esta es la resultante en C. Igualamos a 1000, despejamos esta P, le pongo PC y es 19.020 kilogramos. ¿Qué me está diciendo esto? Que el punto C, este es el punto C, que esta carga puede ser hasta 15.000, creo que hemos dicho. No, 19.000. 19.020. Dice, esta carga sí es 19.000 y este punto va a estar trabajando a 1000 kilogramos sobre centímetro cuadrado al corte. Esta solo aguantaba 15.000. Si le pongo 19.000, esta se rompe.
Esta no, porque aguanta hasta que sea 119.000. Esta tampoco, pero ya colapsaría esto. Entonces me falta para comparar este. Hasta ahora, este es el punto crítico. Este solo aguanta 15.000. Este 119.000, este 19.000. Por tanto, si le cargo los 15.000, este no se rompe. Este tampoco, este tampoco. Y comparamos con este, el punto D. El punto D. Esta es la resultante en D. Igualo esto a 1000 kilogramos, que es la capacidad de corte de la soldadura. De ahí despejo P sub D y dice que es 12.231,83 kilogramos. Este punto solo aguanta que la carga tome este valor. Con eso está trabajando a 1000 kilogramos sobre centímetro cuadrado de esfuerzo de corte la soldadura aquí. Si comparo estos cuatro valores de P, PD, PC, PB y PA, es el menor. Este es 15.000, esto es 119.000, esto 19.000 y esto 12.000. Siendo este el menor, si le cargo esto aquí, esto no se va a romper, aguanta. Esto sí va a aguantar porque hasta que esto sea 19.000 puede aguantar. Esto aguanta 119.000, por tanto aguanta. Este punto también aguanta hasta 15.000, que es una carga superior a esta. Por tanto, la máxima carga será la que genere este punto D. Respuesta, P máximo igual a la carga en este punto, P sub D, que es igual de 12.231,52 kilogramos. Ese es el proceso de análisis de la soldadura. Si hay alguna duda, comentario, pregunta. La página anterior, ¿sabe que me puede indicar, Inge, por favor? No, ¿Cuál página quieres ver? la anterior a esa, por favor. Esta. Gracias, sí. Están haciendo esta gráfica para este punto D. Esta es gráfica que es de la anterior, del punto C. Aquí está para este punto. Las segundas. Segunda en DX, es tita. Segunda en DY, es tita. Y segunda en DZ, que es 0, ya no está puesto aquí. Y la equilibrante de los esfuerzos. En dirección X, en dirección Y, en dirección Z, en este punto. Sería bueno que vayan haciendo las operaciones y vayan comparando los resultados para ver si están manejando adecuadamente. Les puedo poner aquí la hoja, el problema. Copian esto, verifican todo este proceso, estos valores en cada caso. Ustedes me dicen qué página quieren que les ponga. No creo que haya problema en esta parte, pero sería bueno que verifiquen. Descargas y luego punto por punto van haciendo la influencia de los esfuerzos tanto por las cargas axiales como por los momentos en cada punto. Composición y la carga que pueden soportar en ese punto. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo más? No hay estudiantes, o están dormidos o están
¿O han Inge, comprendido bien? Si hay silencio, debo suponer que está bien comprendido. Inge, una pregunta o una duda. Estamos aquí. Eh, ¿Puede volver a explicar por qué la carga máxima está en el punto D? Esa parte no he entendido, porque es menor el Sí, resultado y soporta la carga máxima. ¿Eso podía volver a explicar, Inge? sí. Nos vamos a ir donde está enmarcado, aquí. A este le hemos llamado punto A, punto B, punto C y punto D. Hemos generado aquí los esfuerzos en este punto. Hemos sacado sus resultantes. Hemos sacado la resultante en este punto de esfuerzo en A y eso lo hemos igualado a la capacidad de corte de la soldadura. Esta soldadura en cualquier punto puede soportar máximo, de acuerdo a este problema, 1000 kilogramos por centímetro cuadrado al corte. Entonces es el máximo esfuerzo que puede tomar en cada punto, cualquier punto. Entonces si aquí ya tengo el esfuerzo que me está provocando esta carga que le he aplicado aquí, entonces digo, este esfuerzo resultante es esfuerzo de corte, igual a esos 1000 kilos, despejo de ahí la carga que puede soportar aquí y tengo qué valor puede tener esta carga cuando este punto está trabajando a 1000 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ese es el valor de carga para este punto. Le afecta a todos, pero aquí va a generar 1000 kilogramos centímetros cuadrados. En el resto puede estar superando, puede estar por debajo, dependerá de su posición. Entonces hago ese análisis igual ahora para este punto 2. Determino el esfuerzo resultante aquí y le igualo a 1000 kilogramos, que es el corte. De ahí despejo la carga P y tengo el P que puede aguantar aquí la soldadura trabajando a 1000 kilogramos. Debido a su posición con el conjunto, aquí me va a dar otro valor diferente que esta P. Me va a dar otro valor de P. Pero estoy partiendo de la premisa que este punto trabaja a 1000 kilogramos centímetros cuadrados al corte. Y entonces esta carga me está diciendo que hasta que tome ese valor de carga, aquí toma 1000 kilogramos. Pueda que aquí aguante menos o más, no importa. Y eso hago para este punto y para este punto. 4 puntos he analizado. He sacado 4 cargas diferentes. Para este hemos sacado, voy a redondear. Para este hemos sacado 1500 o 15000 kilogramos. Dice, este punto trabajando al máximo de corte, esta carga puede ser máximo 15000 para este punto. Para este punto, trabajando en 1000 kilogramos al corte, la soldadura puede admitir que esta carga sea hasta 119.000. Esta ya es mucho mayor que la que soporta aquí. En este punto, trabajando a 1000 kilogramos, hemos dicho que la carga PC es del orden de los 19.000. Esta carga puede ser 19.000, con esa carga aquí llega a los 1000. Y finalmente, para este punto, la resultante igualado a 1000, me dice que la carga es de 12.000 kilogramos. Entonces, tengo 4 cargas. ¿Cuál le voy a poner aquí? El más grande, si le pongo 119.000 kilos. Le pongo 119.000, esto se rompe y esto se rompe al corte. Solo aguantaría este punto, teóricamente. Al romperse estos, ya no le ayudan en la cooperación y usted va a romperse, ¿no? Entonces, teóricamente, solo este punto aguanta 19.000. Por tanto, no es esta la carga que debo poner. La otra es de 19.000, la que le sigue esta. En este punto, cuando la carga es 19.000, trabaja 1000. Si le pongo los 19.000, este punto va a aguantar, porque este punto trabaja a 1000 con 119.000. Y como le pongo solo 19.000, aquí va a estar trabajando la soldadura a mucho menor de 1000 kilogramos centímetros cuadrados al corte. Este va a estar trabajando a 1000 kilogramos centímetros cuadrados al corte. Pero este, que solo trabaja con 15.000, alcanzando el máximo, y solo con 12.000, se van a romper, porque esta cantidad que aguanta esto es 19.000. Entonces tampoco es esta carga.
Le pongo esta, 15.000. Le pongo 15.000, aquí va a trabajar a 1.000 y va a poder soportar esos 15.000. Este sí soporta, porque puede aguantar hasta 119.000. Esta aguanta hasta 19.000 y le estoy aplicando solo 15. Estos 3 puntos van a aguantar. Pero este, con 12.000 kilos aquí, ya ha alcanzado el máximo. Con 15.000 se va a romper y entonces va a colapsar. Entonces, ¿cómo elijo? Comparo las 4 cargas de los puntos y el menor de los 4 es la carga que debo poner aquí. Este que es 12.000 le pongo aquí y ese va a hacer que este punto trabaje a 1.000. El resto han de trabajar esfuerzos mucho menores. No se va a romper aquí, va a alcanzar su máximo esfuerzo de corte de la soldadura. Y esos puntos van a estar trabajando a mucho menor esfuerzo. Por eso esa es la respuesta. Aquí estamos generando un resumen. Es el esfuerzo en el punto A, su dirección, sentido, magnitud, en B, en C, en D. Esto igual a 1.000 kilogramos, de aquí saco el PA. Esto igual a 1.000 kilogramos, de aquí saco el PB. Esto igual a 1.000 kilogramos, de aquí saco el PC. Esto igual al esfuerzo de corte y saco el PD. Y comparo. De esa comparación, el menor de todas las cargas es en este punto, el que aguanta este punto. Cuando P aquí siendo aplicado de 12.231.52. Como es el menor, aquí le pongo eso, esto aguanta, los restos aguantan a mayor carga. Por tanto, esta es la respuesta. Respuesta P máximo igual a PD igual 12.231.52 kilogramos. Eso está respondiendo a esta pregunta. Ojo, lo que tienen que ver en cada caso en el problema es la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? En la unión de soldadura de filete de 2 placas, como se muestra en la figura 18411, determinar la carga máxima que puede soportar la unión. Me está diciendo cuánto de carga soporta esta unión en este arreglo de traslape de placas con soldadura de filete colocada en este sector y la carga externa aplicada en este punto. Para esta condición, me están pidiendo qué valor debe tener P para que esto no se rompa. Entonces he verificado que estos puntos podían trabajar a diferentes esfuerzos para diferentes valores de P. Como el corte trabaja máximo 1.000 kilos, calculo el P que puede aguantar cada punto. Y de esos elijo el menor para responder esta pregunta. Dependerá de esto. Aquí me podían estar preguntando otra cosa, ¿no? Entonces deberé entender lo que me están preguntando y buscar la respuesta a esa pregunta. Eso es el problemita. ¿Qué más? Comprendido, Inge. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa? Háganlo, resuelvan. Es bueno que hagan, resuelvan, practiquen. Inge, Adelante. perdón que le moleste, no sé si le podría mostrar las formulitas. Es que anterior clase no asistí por motivos de trabajo. ¿Quieres el análisis en la anterior clase? A ver, voy a salirme y Sí, más que todo las fórmulas para guiarme.
Esta es de la primera clase de las soldaduras. Aquí estamos hablando todo respecto a la unión soldada y me voy a ir a la parte donde generamos las ecuaciones. Una vez que hemos determinado, hemos sacado la gráfica de la soldadura, ¿no? Hemos determinado el centroide con respecto a los ejes referenciales y la carga que afecta a la soldadura, descomponemos en las direcciones X y Z y planteamos el sistema de equilibrio a este sistema, trasladando sus descompuestas de estos al centroide y los momentos correspondientes en general. Está la figura. En esta, las que están pasando por el centroide PX, PY y PZ son cargas axiales. Sus esfuerzos son primas. Sigma prima en X va a ser esta PX sobre el área de la soldadura, sobre esto. En Y, sigma prima en Y va a ser causado por esta fuerza PY sobre el área de la soldadura. Sigma prima en Z va a ser la que me genera esta carga PZ sobre el área de la soldadura. Esos son los primas. Aquí he tomado un puntito, estoy haciendo para un punto. Aquí están las ecuaciones primas. Debido a las fuerzas Px, Py, Pz. Sigma prima X ha de ser Px sobre A. Sigma prima Y igual a Py sobre A. Sigma prima Z a Pz sobre A. El signo debe ser de estos esfuerzos contrarios a la línea de acción de la carga. Si la carga Px va a este lado, este esfuerzo debe ir en el sentido contrario. Si la carga en Py va hacia arriba, este esfuerzo debe venir hacia abajo. Si la fuerza va así, el esfuerzo debe ir en el sentido contrario. El esfuerzo debe equilibrar. Lo que soporta la soldadura debe equilibrar a la acción de la carga externa. A los segundos. Estas segundas varían para cada punto. Aquí está. Lo que hay que ver es qué momentos generan esfuerzo en X, en Y y Z. En X segunda va a generar normalmente el momento con respecto al eje Z. Su inercia respecto a este eje. Cuando estoy buscando el esfuerzo segunda en X, momento en Z sobre YZ por la distancia del eje de flexión, del eje Z, del eje X, al punto donde quiero determinar en Y. O sea, la distancia perpendicular del eje X al punto. Para el segunda, aquí está el segunda, en Y, también genera el MZ sobre el IZ. Siempre el momento con respecto al eje de flexión. El momento en Z, su inercia debe ser en Z. Estoy encontrando respecto al eje Y. Entonces deberá ser de este eje al punto, ¿no?, perpendicular a este punto, a este eje. Eso es la distancia X del punto. El eje Y es de ahí al punto, en X. El Z, sigma segunda en Z, es con respecto a este eje. ¿Cuál va a generar con respecto a este eje? El que salga de la hoja. Este momento en X y este momento en Y. Los sentidos igual son contrarios a la acción del momento. Si el momento hace esta operación y quiero este punto de aquí arriba, va a traccionar. Tracción es positiva, pero ese es el momento. La reacción debe ser sentido contrario, debe generar compresión, menos. De ahí viene. Entonces, en cada caso, estos no son fórmulas para aplicar directa. Hay que adecuar estos signos para cada caso. Entonces digo el momento X sobre su inercia correspondiente y el bracito correspondiente de este eje de flexión X al punto, quiero decir Y. Más o menos lo que me genera el momento en esta dirección. El momento en Y va a ser esta operación. O así, o así. A este lado va a traccionar, a este lado va a comprimir. Si a este lado tracciona, al otro lado del eje va a comprimir. Dependiendo de dónde está el punto, ¿no? Al que estoy haciendo, digo, el momento respecto a este eje, el que gira así o así, sobre la inercia de este eje y la distancia de este eje al punto.
X aquí o aquí, depende de dónde está. Esa es la metodología de formulación. Y las resultantes son suma algebraica en X, en Y, en Z, en cada punto. Una vez que encontramos resultantes, lo único que procedemos a determinar la resultante final de esta forma. Resultante esfuerzo en cualquier punto ha de ser la raíz cuadrada de la componente de esfuerzo en la dirección X en ese punto al cuadrado, más su componente en Y al cuadrado, más su componente de esfuerzo en Z al cuadrado. Y esto es esfuerzo de corte. Eso es. ¿Quieres que te deje alguna hoja en particular? ¿O ya has tomado? Bueno, está bien, Inge. Todo ya está claro. Muchas gracias. Listo, jóvenes. ¿Algo más? Nada más. Al parecer todo está claro. Bueno, para terminar esta clase vamos a ver un ejercicio más. Pero en lo que nos queda no vamos a ver. Aquí hemos hecho un ejercicio un poquito más simple. Hemos hecho un ejercicio en el plano. Aunque esta teoría hemos desarrollado en general. Entonces, si se acuerdan. No. Me voy a salir de aquí. Les voy a mostrar el ejercicio plano. Hemos visto este ejercicio, que está en el plano. Hemos visto la metodología. También estos problemas de soldadura podemos ver en el espacio. Entonces, cuando tenemos en el espacio, va a aparecer fuerzas en X, PX, PY, PZ, y va a aparecer momentos en X, en Y y en Z. Aquí solo ha aparecido PX, PY y momento en Z. ¿Sí? No había PZ, no había momento en X, no había momento en Y. Eso podría darse cuando esta unión la hacemos en el espacio, en 3 dimensiones. Para eso, por ejemplo, podemos plantear un problema de soldadura en el espacio. Por ejemplo, está este problema. Yo pensé que íbamos a acabar esto más. Un problema espacial. Una ménsula de perfil T invertido unida mediante soldadura a un soporte, que es la que soporta esto. Soldadura perimetralmente en la sección. La carga está aplicada aquí, es un volado, una ménsula. Esta carga no está en ninguno de los planos que contienen a los X, en otro plano. Tiene componentes en X, en Y, en Z. Por tanto, cuando descompongo esta fuerza, voy a tener fuerza en X, fuerza en Y y fuerza en Z. Traslado aquí es fuerzas, voy a tener PX, PY y PZ. Este efecto de excentricidad me va a generar momentos respecto a este eje X, respecto a este eje Y y respecto a este eje Z. Y entonces aquí voy a tener cargas en X, en Y, en Z y momentos respecto al eje X, respecto al eje Y y respecto al eje Z. Es un problema espacial. Entonces, en cada punto debo analizar ese comportamiento, tanto por la carga en X, en Y, en Z, como por el momento en X, en Y y en Z. La metodología es general, pero debo considerar todas las cargas para cada punto. Determinar el esfuerzo prima por Px, por Py y por Pz aquí. Debo determinar el esfuerzo debido al momento en X, debido al momento en Y, debido al momento en Z en cada uno de estos. Segundas va a haber en X, en Y y en Z. Primas va a haber en X, en Y y en Z. 6 esfuerzos en cada punto.
Compongo esos 6, saco la resultante, y de esa resultante que me va a dar en 3 direcciones, sigma x1, sigma y1, sigma z1, las 3 componentes en la dirección x y z. Y su resultante va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de estas resultantes. Igual que el otro, pero tenemos 6 fuerzas, ¿no? Yo pensé que íbamos a acabar esto más, pero en lo que nos queda ya no vamos a poder ver mucho. ¿Alguna cosa más? Pueden empezar a analizar esto. Están capacitados para resolver. La metodología que les hemos dado es general. Este ejercicio vamos a hacer la próxima clase, pero me gustaría que ustedes se hayan resuelto y cuando vengan a la próxima clase mañana ya me digan los problemas que han tenido, las dificultades con las que se han tropezado, o quién sabe ninguna, ¿no? Solo en 3 dimensiones. La metodología es general. De hecho, la primera parte de la teoría de la uniones de soldadura hemos hecho para espacial en 3 dimensiones, ¿no? Solo eso le tenemos que aplicar a este problema. ¿Alguna cosa más? Nada más. Entonces nos vamos a ver mañana, jóvenes. Tomen ¿Y qué va a nota subir de la hoja del ejercicio? esto. No, Sí. pero fotografíenlo, copienlo, grábenlo. Para subir esto tengo que generar un archivo. Con material tengo que sacar esto, copiar a un archivo. ¿No ve? Tengo que volver al Word, después poner en PDF, publicar, va a ser largo. Cópienle aquí, métanle una foto. O también bájenlo ustedes. Entonces nos vemos mañana, jóvenes. Ya han sacado, ¿no? ¿Ya? Una fotito. Sí, ingeniero. Nos vemos mañana, jóvenes. Que les vaya bien.